Hola, bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Soy Rocael Hernández desde Universidad Galileo y desde el AI Summit LATAM 2025, que ha sido todo un éxito y estamos muy entusiasmados por todo lo que hemos aprendido, compartido, por todo el networking que hemos hecho. Y hoy de nuevo muy contentos con tener a Carlos. Carlos desde España, desde Madrid, visitándonos. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Rocael. Siempre es un placer volver por Guatemala. Ya son muchos años colaborando, trabajando juntos. Y es una gran alegría visitar otra vez, otro año más, el AI Summit LATAM, con más gente, más discusiones, más eventos, cada vez más grande. Sí, excelente. Este año ha sido, hemos traído muchas cosas diferentes, pero a ver, cuéntanos, ¿qué te ha gustado este año? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es lo que te ha dejado? Ya estamos a más de un 70-80% de la jornada, a punto de terminar en este momento. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué le puedes contar a la audiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y eso, viniendo de España, tú que estás en tantos congresos de todo tipo alrededor del mundo. Yo creo lo primero es la importancia de conectar a la industria con la academia. En muchos congresos habituales en los que vamos, normalmente solo somos investigadores, profesores. Aquí hay una fuerte representación de la industria. Creo que ha habido unas ponencias de grandísimo nivel. La organización cada año se supera más gente. Seguro que el año que viene será todavía mayor. Y el hecho de tener tantos tracks. De hecho, es muy difícil elegir a qué track quieres ir para poder conocer. El track en el que más está involucrado, que ha sido la educación, ha tenido unas grandísimas ponencias también, muy buenas discusiones. Y bueno, pues el lugar es increíble para tener este evento también. Sí, excelente, gracias. Y también el éxito de todos los participantes, de los speakers, de los sponsors, de cada uno de los asistentes, de todos los que hacemos realidad esto, de toda la gente que trabaja en backstage, es excelente. Ahora, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo estás en el tema de IA? ¿Qué haces en IA? ¿Qué hacen desde Carlos III de Madrid? Para que la audiencia conozca un poco de tu background. Sí, por supuesto. Bueno, en mi caso yo soy profesor e investigador en el área de tecnología educativa, entonces realmente llevamos trabajando con inteligencia artificial desde hace ya muchos años, principalmente con modelos de aprendizaje automático. Venimos del ámbito de la analítica del aprendizaje a partir de recogida de datos de bajo nivel de plataformas educativas y a partir de ahí tratamos de detectar patrones de estudiantes y luego poder ofrecerles caminos más o menos personalizados. Todo esto ya desde hace tiempo. Obviamente con la explosión de la inteligencia artificial generativa, todos hemos dedicado bastantes esfuerzos primero en tratar de adoptar esta tecnología y luego de entender cuál es el uso que puede tener, siempre con el propósito de mejorar el aprendizaje. Desde el punto de vista de adopción de tecnología, como investigadores, desarrollamos diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial adaptadas al contexto de los estudiantes, particularmente a materias específicas con muchos datos, videos, diapositivas, ejercicios que ya teníamos preparados para que les den un mejor soporte a los estudiantes. Y quizá también es importante destacar que ahora es cuando estamos viendo los efectos que tiene la IA en el aprendizaje y no son todos buenos. La IA tiene un gran efecto en la productividad. Y la productividad es algo que le interesa a las empresas. Pero a nosotros como institución educativa yo quiero que el tiempo que mis estudiantes estén conmigo aprendan. Y este 2025 estamos viendo los primeros artículos que hablan de algunos efectos negativos en algunos estudiantes. Se llaman descarga cognitiva, pereza metacognitiva, eso de delegar todo a la IA sin saber muy bien cuál es el resultado que tienes que obtener sin haber construido tus esquemas mentales, que quizá nuestra generación sí que tuvo la oportunidad de construirlos. Ahora lo vemos en chicos, chicas de 18 años y es algo que nos preocupa, es un nuevo reto, es algo que no existía anteriormente y que esta generación que se gradúa, que va a ir a la empresa, que utiliza la IA en su día a día, puede tener algunas carencias que la generación anterior no tenía. Y es un nuevo reto sobre el que tenemos que pensar. Total, bueno, lo que mencionas eso de, digamos, de cuando nos estamos formando o estamos en esos años formativos y pensemos a nivel de educación superior, en ese primer grado que estamos sacando, pues es fundamental no perder de vista
de que formar las competencias, las hard skills, las competencias duras y las soft skills, las competencias blandas, son fundamentales porque las hard skills nos dan profundidad, conocimiento, nos ayudan a formar criterio y a tener, digamos, en esos años formativos esa amplitud y profundidad en un campo de estudio, el que sea que escojamos, y las soft skills obviamente son útiles para toda la vida. Eh, Creo que la labor de las universidades en ese aspecto aún más se refuerza con estas tecnologías. Por un lado, no queremos decir al estudiante no la uses y prohibirla, porque primero eso no va a pasar. Segundo, estamos en un mundo donde la IA cada vez es más pervasiva, más permanente, digamos, está en todas partes. Entonces, ¿cómo abordar con los estudiantes este tema? ¿Cómo tener ese balance adecuado de asegurarnos de que estamos ayudando a generar las hard skills necesarios, las soft skills, pero a su vez incorporar el uso activo de la IA, no prohibitivo, porque sino activo? ¿Qué tienes ahí en mente? Claro, por supuesto, los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial, deben utilizar la inteligencia artificial, pero tenemos que conseguir que ese uso no impida que desarrollen tanto las competencias duras como las competencias blandas, incluidas, por ejemplo, pues, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas complejos sin delegar completamente ese problema en la IA. Hay una buena parte que tiene que ver con la co-creación, esa creación junto con la IA, no reemplazando todo el trabajo que tenía que hacer el estudiante. Hay un estudio de Anthropic de este mismo año en el que analizaba 1 millón de conversaciones de estudiantes de educación superior y trataba de mapearlas con la taxonomía de Bloom para ver qué tipo de habilidades, si eran de orden inferior o de orden superior, estaban implícitas en esas conversaciones. Y había un porcentaje alto, en torno al 75% de las conversaciones con habilidades de orden superior. Entonces, si se están delegando todas esas tareas que tienen que ver con analizar, evaluar, crear orden superior en la IA, entonces podemos tener un problema si el estudiante solamente está delegando. Para mí algo que es clave es, venimos del mundo de la tecnología educativa, de la analítica del aprendizaje, y de repente, cuando llega la inteligencia artificial generativa, nos hemos quedado sin poder recoger datos, porque los datos pertenecen a las grandes empresas, a OpenAI, a Google, a Anthropic. Ellos tienen los datos de bajo nivel de cuál ha sido el prompt del estudiante, cuál ha sido la respuesta. Sin esos datos, para mí es como que están utilizando una caja negra los estudiantes. Entonces, yo no puedo saber si la secuencia de prompts que el estudiante utiliza para poder, por ejemplo, aprender sobre un tema o resolver un problema complejo, realmente le está ayudando a desarrollar las habilidades adecuadas. Claro. Yo quiero datos, pero no me los dan todavía, ¿no? Y si yo trato de desarrollar mis propias soluciones, que también se hace, resulta que estoy compitiendo contra las herramientas de mayor adopción de la historia, la adopción más rápida de la historia y más populares ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un desafío bastante grande, son nuevos problemas, pero tenemos que ser críticos con ellos y tratar de buscar esa forma de tener datos. Sin datos no podemos hacer investigación y no podemos extraer conclusiones para ayudar a nuestros estudiantes. Y mira, eso es fundamental. Yo creo que eventualmente, posiblemente, muchas de estas plataformas lo que van a hacer es dar acceso a esa data, pero bueno, no sabemos cuándo ni quiénes. En todo caso, hay una acción que es muy importante, como lo que sucede en este Summit, pero esto a nivel de los estudiantes, es la sensibilización en cómo puede ser útil ChatGPT dentro de un contexto educativo, cómo puede inhibir tu aprendizaje o cómo puede ser, digamos, en detrimento, aunque parezca ayudar a una solución. ¿Cómo mantener ese balance? Porque esto es como cuando salieron las redes sociales, el mismo efecto. Digamos, las redes sociales están diseñadas para volverte adicto, pero no solo eso, sino que la gente publicaba muchas cosas en las redes sociales de las cuales yo creo que a todos nos ha pasado, nos hemos arrepentido, las hemos sacado, las hemos borrado. No teníamos como esa etiqueta de que sí, que no, etcétera. Y bueno, fuimos aprendiéndolo en el camino y seguimos aprendiendo, pero no tenemos demasiado control a menos de que hayamos tenido algún tiempo para reflexionar, aprender, tomar puntos de vista para eso. Entonces yo creo que
más o menos, de alguna forma, necesitamos esa inducción, esas perspectivas, esa reflexión en los estudiantes y ponerles sobre la mesa lo bueno, lo malo y si quieres lo no tan bueno, lo feo de estas herramientas y hacerles ver que es muy importante que las aprendan a usar efectivamente, pero que no se convierta como en una adicción, tal vez no en el mismo, en una adicción de buscar solo respuestas ahí sin pensar, porque se puede convertir en una adicción, como puede ser una red social convertirse en una adicción y pasar horas ahí. ¿Qué ves en ese lado? Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Estamos todavía en las etapas iniciales, estamos entendiendo esta tecnología. Esa idea de la descarga cognitiva, esto es muy complicado, se lo voy a dar a ChatGPT o se lo voy a dar a Gemini para que me lo resuelva, es algo en lo cual tenemos que, de alguna forma, encontrar un balance. Algo también muy positivo de los primeros aprendizajes del uso de ChatGPT fue el desarrollo de los tutores socráticos, Kamigo, Max de Duolingo, etcétera. La idea de no darte la respuesta, de guiarte hacia la respuesta, ¿no? Eso fue 2023. Parece que han pasado ya siglos y ha sido hace 2 años. Este año, por fin, OpenAI y Gemini han incorporado algo parecido. Ese modo Study and Learn, ese modo de aprendizaje guiado, que ya incorporan los asistentes de IA, de OpenAI y Gemini, y que de alguna forma tratan primero de entender qué es lo que sabes de un tema cuando le preguntas por ese tema y luego de alguna forma te van dando pues, ejemplos, te van ofreciendo ejercicios un poquito más simples para que te ayuden. Pero hay una cuestión importante, esos no son los modos por defecto de funcionamiento, tú los tienes que activar. Claro. Tienes que querer activarlos. Y si como por eso hablo de conciencia, porque claro, cuando uno es consciente, digamos, es como, por ejemplo, tú sabes que si no te colocas la chaqueta y hace frío, pues te va a dar frío, claro, ¿verdad? Entonces claro, es un poco, creo que la labor de concientización y de darle, digamos, trasladarle la responsabilidad al estudiante de sus años formativos, del impacto positivo o negativo que puede tener, es importante. Pero ahí tienes también la madurez, depende mucho de la edad. No es lo mismo un estudiante de posgrado, ya tiene por lo menos 20 y tantos años, ¿no? Y precisamente se ha matriculado en el posgrado porque quiere aprender sobre ello. Piensa en un estudiante de grado, de primeros años, 18 años, ¿cuál es la madurez que tiene para decidir qué delega y qué no delega en la IA? Peor aún, estudiantes de colegio, que tienen 12 años, ya tienen acceso a este tipo de herramientas. Lo que quieren posiblemente es ganar tiempo para ir a jugar con sus amigos y que la tarea que tienen que resolver se resuelva rápido. Vamos a tener diferentes tipos de problemas en función de la edad y la madurez del estudiante que nos encontramos. Si quieres activar estos modos de funcionamiento, si quieres utilizar las herramientas para co-crear, puedes hacerlo. Pero ¿realmente quieres o todavía quieres delegar más cosas, el proceso completo en la IA? Ahí, por supuesto, tenemos una labor muy importante de alfabetización. Es necesario hacer estudios desde el punto de vista de investigación y entender mucho más cuáles son estos efectos negativos. No todo es bueno, hay muchas cosas fantásticas, increíbles de la IA que podemos hacer hoy, pero como educadores yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay cosas que quizá no son tan buenas y que podemos estar formando una generación que tenga carencias que no veíamos antes. Sí, mira, tienes mucha razón, pero yo recuerdo estar una vez en Medellín y estaba en el metro de Medellín y me llamó mucho la atención que a pesar de que tenía, creo que varias décadas de haber sido construido, el metro se miraba como nuevo. No estaba sucio, no estaba rayado, pues que he estado en San Francisco, en Nueva York, en otras partes. Por cierto, el de Madrid está muy bien también. Pero hablemos del caso de Medellín. Y entonces le preguntaba a una persona, mira, me sorprende porque vas a otros metros de otras grandes ciudades, en países pues más avanzados si tú quieres, y es un relajo, eso es un vandalismo. Y entonces la persona me decía, es que antes de que saliera el metro, se trabajó mucho en esos programas de concientización, de culturización, de cuidar el metro y funcionó de maravilla. Entonces, lo que tú decías es que a todo nivel hay que trabajar en esa concientización. Creo que es una labor importante, porque a veces como educadores queremos dar la clase
y bueno, tienes que aprender y te pongo el examen difícil, pero también nos tenemos que adaptar a los tiempos y a veces no es un esfuerzo tan costoso, pero sí constante, ¿verdad? Porque se nos olvida a todos. Es como, digamos, tú ves un video o tú ves un artículo de que, qué sé yo, el impacto que tiene las redes sociales y entonces dices, no, le voy a bajar y estás una semana, un mes, 3 meses ahí y luego te enganchas otra vez y sin darte cuenta te empieza a enganchar. Entonces tienes que estar ahí muy, muy consciente de ese tema, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las líneas importantes. Ahora bien, si tú pensaras en educación IA, se habla del tema de agentes. Pensemos ya que estamos hablando del estudiante, ¿qué reflexiones has tenido, has escuchado, has leído acerca de un agente para el estudiante? Porque sabemos que va a haber agentes que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Por supuesto, todavía no estamos ahí, pero si pensábamos y tratábamos de imaginar un poquito, ¿qué agentes has pensado que pueden servir para los estudiantes o qué perspectivas tienes ahí? Bueno, muy, muy interesante la reflexión que hacías. De hecho, claro, en el caso del metro de Medellín, fue un medio de transporte que cambió la vida de mucha gente que estaba acostumbrada a tardar muchas horas en llegar a su trabajo en el día a día, en una ciudad en la que el transporte es complicado por estar precisamente en un valle y que venía de una situación histórica complicada, ¿no? Entonces, la gente se apropió de ese medio de transporte como algo suyo que le cambiaba la vida y por eso siempre lo han respetado mucho más, al menos la generación anterior. No sé si las siguientes generaciones Claro. quizá tengan una memoria corta. No, y son programas de educación continua, es Educación decir, continua. para las nuevas generaciones, no solo es una generación la que tienes que Sí, educar. claro. Las siguientes tienen que ser conscientes porque si no todo el esfuerzo se habrá perdido. Pero quizá volviendo a las preguntas relacionadas con el ámbito de educación, por supuesto hay que sensibilizar. Y en el ámbito de los agentes, algo en lo que hemos evolucionado en estos años es pasar de la idea de ingeniería de prompts a ingeniería de contexto. Y la ingeniería de contexto está muy relacionada con cómo construimos sistemas que van a utilizar el modelo de lenguaje de gran tamaño como base. Y en lugar de meter todo en la ventana de contexto, que es lo que hacíamos con la ingeniería de prompts, tomamos la información que justo necesitamos para meterla en la ventana de contexto. Ahí entran los agentes, entre otras cosas. Los agentes tienen que ser muy conscientes, por lo menos tienen que estar muy relacionados con el contexto particular para el que van a ser utilizados. Además de construir otros elementos, acceso a herramientas externas, controlar cuál es el flujo de trabajo. Ahí tenemos sistemas de agente único para tareas sencillitas y sistemas multiagente donde cada uno se especializa con un contexto concreto, va a llamar a un modelo de lenguaje con la información que recoges en un momento particular, ¿no? Vamos a ver muchos tipos de herramientas que utilizan los estudiantes que por debajo van a tener sistemas de agente único o multiagente, ¿no? Entendido como ese tipo de autonomía para tomar decisiones acerca del flujo de trabajo y poderte dar, por ejemplo, una mejor respuesta. Y hay muchos ámbitos, desde, por ejemplo, programación, nuestros estudiantes de programación, a otro tipo de ámbitos donde vas a tener esos agentes especializados. Entonces, por un lado, como instituciones les podremos dar a nuestros estudiantes algunas soluciones con sistemas multiagente y posiblemente les tengamos que enseñar a crear a nuestros estudiantes ese tipo de sistemas multiagente o de agente único y ya hay bastantes herramientas low code o no code que te permiten crear estos agentes, ¿no? Posiblemente con el tiempo vamos a ver muchísimas más, simplemente que al final arrastras, sueltas elementos, le das contexto, cargas una serie de ficheros, enganchas con una serie de herramientas y ya tienes tu sistema para que te apoye en tareas concretas relacionadas con ese contexto. Entonces, tendremos que ya no solo utilizarlos, sino enseñar a construirlos a nuestros estudiantes para que se apropien de eso, que vuelve a estar relacionado con cómo te apropias de algo que te va a cambiar la vida. Sí, bueno, sí, yo creo que las herramientas están y continúan en mucha evolución, la tecnología sigue mejorando y a pasos agigantados y sorprendentes, pero digamos, el tener la capacidad de entender el problema, la situación, los retos que se te presentan, va a seguir siendo una habilidad muy importante, aparte del conocimiento profundo de determinadas áreas de
digamos, profesionales o de las ciencias, etcétera, siempre va a ser muy importante. Y bueno, siempre pensando, ya que tú estás en España, conoces mucho Europa, ¿qué perspectivas ves o qué corrientes están sucediendo en Europa alrededor del uso de la IA en educación superior, centrémonos? ¿Qué corrientes ves? ¿Ves que está habiendo mucha innovación o simplemente tal vez todavía están en mucha experimentación? Porque al final del día lo que queremos es impactar, o uno de los objetivos puede ser, y tal vez uno de los más importantes en educación siempre ha sido impactar positivamente en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograrlo rápidamente o de forma práctica, o experimentar de forma práctica sin necesariamente esperar a que todas las condiciones se den? O ¿me entiendes, verdad? Yo sé que siempre es un trade-off de qué va primero, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué ves que están haciendo tus colegas? ¿Qué están haciendo ustedes allá? Bueno, quizá lo primero es hablar de la tecnología y luego de la adopción de la tecnología. Entonces, principalmente la tecnología se está desarrollando en Estados Unidos y en China. Hay, por supuesto, bastantes iniciativas en Europa, de hecho Mistral en Francia es una de ellas, pero no están consiguiendo seguir el ritmo de desarrollo que estamos viendo en Estados Unidos o en China, por ejemplo. Europa lo que sí se ha preocupado es de tratar de regular el uso de inteligencia artificial, siempre pensando bastante en los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, algunos de los debates que teníamos a lo largo de estos días tenían que ver con la evaluación, si utilizar inteligencia artificial para evaluación del estudiantado o no. Y en ese sentido, en el caso de Europa, ese tipo de situaciones se consideran de un riesgo alto, utilizar la inteligencia artificial directamente para evaluar. No tanto para dar retroalimentación como para poner una calificación. Entonces hay que tener especialmente cuidado. Eso en Europa, en cuanto a cuestiones de legislación, quizás sí va avanzada, mientras que en desarrollo tecnológico no. Luego, si hablamos de adopción, yo creo que la adopción está siendo bastante particular de las instituciones. Hay instituciones con una clara estrategia top-down, desde el rectorado, vicerrectorados correspondientes, para integrar la inteligencia artificial en todo tipo de procesos. Si hablamos de procesos educativos, desde creación de contenido, tutorización por parte de asistentes para los estudiantes, etc. Y en otras ocasiones es un esfuerzo más individual del propio profesorado, que tiene libertad de cátedra, y entonces algunos profesores sí han sido early adopters y hay otros profesores que bueno, pues, siguen teniendo sus reticencias acerca de la utilización de tecnología. Yo creo que hay que apostar fuertemente por entender cómo integrar adecuadamente esta tecnología. Existen también diferencias entre la utilización de unas herramientas u otras, dependiendo de universidades Google, universidades Microsoft. Entonces, con quién tienes los acuerdos para que puedan ser tus proveedores de tecnología, en el acceso a la tecnología, por supuesto. Y luego hay que encontrar los casos de uso. ¿Para qué me está ayudando a mí una herramienta de inteligencia artificial? Y a lo mejor hay casos de uso que pueden ser muy buenos. Voy a crear este podcast ya en el año que viene, ya no estarán Rocael y Carlos, estarán nuestros avatares. O no, seguiremos teniendo esta conversación solo para mirarnos a la cara físicamente. O encontraremos otro tipo de casos de uso. Por ejemplo, algo que me encanta a mí es, ahora mismo es posible crear simulaciones directamente con herramientas como ChatGPT. Pedirle, créame una simulación de tiro parabólico en física. Y te crea tu propio simulador que tú luego puedes utilizar, puedes ajustar los parámetros. Eso es increíble. Eso lo puede hacer el profesor y dárselo a los estudiantes, o puede ser el propio estudiante el que, mira, no he entendido el tiro parabólico, cuál es la distancia, cuál es la altura, quiero probarlo. Y en lugar de buscar en internet a ver si hay algo que se adapta, que te lo cree sobre la marcha. Es una herramienta potentísima para entender conceptos complejos. Entonces, hay que ver cómo conseguimos dar esos casos de uso que los entiendan los profesores y los estudiantes y que los pongan en práctica. Y luego medir el aprendizaje, por supuesto. Sí, mira, y ahora que te escuchaba, pensaba sobre la línea de los casos de uso, qué incentivos estamos dando a los profesores, porque los estudiantes están ya con la IA. Lo que puede pasar es que las universidades tradicionalmente no son
no cambian tanto sus procesos, pero este tema de la IA viene a transformar todas las industrias y la educación superior es una más que se va a ver transformada. El otro día me comentaban de un reporte del Foro Económico Mundial donde decía que más o menos se estimaba o ellos proyectaban que para 2030 sobre el 15% de las universidades alrededor del mundo van a desaparecer porque no se han transformado, porque caducan por todo ese tema. Y entonces ahí pensaba en los casos de uso, pero cómo incentivar esos casos de uso, cómo incentivar ese tema. Yo el otro día lo platicaba y decía, bueno, a veces los profesores tienen un tiempo de enseñanza, tienen un tiempo de investigación, pues deberían de tener un tiempo de transformación con IA. Es que hay que crear medidas innovadoras y si quieres un poco, digamos, fuertes o con mucha decisión, de tal manera de que empieza a suceder el cambio, porque es cierto, cada uno de nosotros vamos a ir descubriendo ese camino de qué es la educación del futuro, qué es la educación superior, qué funciona, e ir adaptándonos inclusive a cómo va evolucionando la tecnología. Pero lo que sí podemos es crear condiciones para la innovación o podemos dejar el status quo que nos va a llevar a estancarnos o que haya una innovación, digamos, orgánica, pero no con la máxima eficiencia en muchos casos. Entonces, si yo te dijera, y te lo voy a poner así un poco crítico, en una suposición, si tú supieras que el 15% de las universidades de tu país van a cerrar o no van a existir o no van a tener estudiantes porque los estudiantes no van a querer ir ahí, y tú tuvieras que tomar una decisión, no importando desde qué puesto, desde qué lugar estés, pero que tú tuvieras que tomar una decisión o dos en base a tu experiencia y poniéndote este contexto, ¿a dónde apuntarías? Yo sé que tampoco no es que tengamos que ser perfectos y que sabemos que este es un proceso de iteración y de ir probando y viendo qué funciona y qué no funciona, pero si tú dijeras, te vieras contra las cuerdas, es que hasta que no nos vemos, porque es que toda la sociedad está así con la IA. Lo que pasa es que no nos lo vemos, nadie nos lo ha contado, pero el tsunami viene y ahí está. Y nosotros que tenemos, tal vez hemos tenido la oportunidad de experimentar un poquito más, estamos como más cercanos, pero aún así no vemos todo el tsunami. Entonces te pongo en ese entredicho. ¿Qué decisiones tomarías? Una o dos, ya sea a nivel personal o con tus colegas o a nivel institucional, ¿qué empujarías tú? Es una pregunta compleja, ¿no? Las universidades tienen una gran inercia. Van a seguir haciendo más o menos lo que estaban haciendo, quizá con algunos pequeños cambios en general, salvo aquellas universidades que tienen una gran visión y una gran estrategia en los puestos directivos y pueden tomar decisiones a veces duras, drásticas, acerca de cómo cambiar el rumbo. Yo creo que hablabas de tenemos docencia, tenemos investigación, deberíamos tener tiempo para transformación con IA. La transformación con IA, de hecho, es transversal. Al final te va a afectar también en tu docencia y en tu investigación. Ya no vas a hacer un estado del arte de la misma forma que lo hacías hace 5 años, ni vas a hacer un análisis de datos de la misma forma que hacías hace 5 años, ¿no? Entonces, yo veo esa transversalidad como algo importante. Yo, desde el punto de vista, si nos centramos en docencia, porque luego podríamos hablar de investigación y cómo afecta la IA a investigación, pero si nos centramos en docencia como una de las labores principales de la universidad, posiblemente hay que hacer una gran reestructuración de tiempos y de casos de uso. Ahora mismo el profesor pasaba, o hasta ahora el profesor pasaba mucho tiempo preparando clases e impartiendo clases. Yo algo en lo que veo que hay que dedicar mucho más tiempo es a la evaluación del estudiantado. Porque si tú como universidad estás certificando en un diploma que un estudiante tiene unas competencias y unos conocimientos, pero realmente el estudiante no los ha tenido porque le sigues evaluando de la misma forma que hace 10 años y el estudiante está utilizando la IA para conseguir llegar al resultado que espera el profesor, entonces cuando el estudiante llega a la empresa dirá, esta universidad no está haciendo bien las cosas, no quiero estudiantes de esta universidad. Quizá una de las ideas es las universidades tienen que apostar por evaluar mejor dentro de las libertades de cátedra que pueda tener cada profesor, pero para ello hay que quitar tiempo de otras tareas relacionadas con docencia y ahí está la automatización
en generación de contenidos, posiblemente también parte en la impartición o la tutorización del estudiantado. Es una posibilidad, se le puede dar muchas vueltas a otros tipos de roles, a otros tipos de tiempo y encontrar los casos de uso donde la IA realmente es productiva y se gana tiempo sin perder calidad, y aquellos casos de uso en los que es importante que siga estando una intervención humana. Muy bien. Y mira, para ir cerrando el episodio de hoy, tú has mencionado en varias ocasiones el tema de evaluación. ¿Cómo te figuras tú la evaluación del futuro? Y no es un futuro tan lejano, digamos, a un par de años, 3, 4, tal vez un poquito más, 5 años, ya en un mundo con muchísima IA y bastante transformado. Y tal vez te pongo un reto. No es como la conocemos ahora, no es una variación de lo que conocemos ahora. ¿Qué se te ocurriría o qué has pensado en ese tema o por dónde crees que puede estar el camino? Bueno, quizá distinguimos por un lado evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿no? La evaluación formativa yo creo que va a ser fuertemente acelerada por la IA. La idea de dar retroalimentación a tareas muy complejas que pueda enviar el estudiante sin tener que pasar directamente por un humano o con una intervención humana menor que la que hay ahora, solo para que el estudiante lo reciba más rápido y pueda volver a iterar y construir una mejor solución. Yo creo que eso es obvio, tiene que suceder, es importante. Si nos vamos a la evaluación sumativa, simplemente tendremos que seguir dando una nota al estudiante para ver si supera o no supera una materia. Es parte de nuestra labor. Yo inicialmente, cuando salió ChatGPT en noviembre del 22, pensaba que lo que tendríamos que hacer es ir teniendo muchas más microevidencias del proceso de aprendizaje. Siempre se ha hablado de proceso versus producto, ¿no? Entonces tendrías 100 pequeños hitos, 200 pequeños hitos para ver ese proceso. Este año, cuando he visto los navegadores como Comet, de Perplexity o de Atlas, que ya toman, por ejemplo, el control de tu sistema de gestión de aprendizaje, de tu Moodle, y van haciendo clic en cada una de las tareas, ya ese tipo de evaluación no sirve. Posiblemente la idea de que tenemos que destinar mucho más tiempo a la evaluación para que la evaluación sea muy personal es algo que debe estar. La mejor forma de evaluar tiene que ver muchas veces en un estudiante de doctorado. Tú le supervisas durante 4 años. Tú sabes lo que sabes, estudiante. Has tenido reuniones periódicas. Es un proceso muy largo, pero eso no escala bien. No puedes hacer eso cuando tienes 300 estudiantes en el primer año, ¿no? Entonces, podemos tener muchos más humanos, o quizá en algún momento, justamente Anant Agarwal mencionaba ayer esa idea de tener super TAs, super Teaching Assistants, que sí estén apoyados por la IA y que, bueno, pues un profesor controle esas evaluaciones personalizadas, pero en vez de ser humanos, que sean super TAs. Yo ahí estoy un poco dudoso por el tema legal en Europa y por qué este tipo de casos de uso son considerados de alto riesgo. Quizá vaya por ahí, a lo mejor lo veremos, a lo mejor hay empresas que se certifican, incluso en Europa, para poder hacer ese tipo de evaluaciones, automatizándolo un poquito más. Sí que creo que la evaluación debe ser ahora mismo bastante personal, para conocer qué es lo que sabes. La IA te puede ayudar a hacer preguntas que deriven de la primera que tengamos en una conversación o del trabajo que entrega el estudiante, para ver si realmente lo ha entendido. Y creo que tenemos que estar preparados para ir modificando la evaluación en los próximos años. Porque si nos quedamos con la evaluación de hoy, en 3 años no funciona, o en 2 años no funciona, y la dentro de 2 años, en 4 años no funciona, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ello. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta excelente entrevista y conversación y por todos los insights que nos has dejado, y pues a todo el público que está interesado en la educación superior, pues estamos en tiempos de muchos cambios y tal vez lo más importante es informarnos y poner en práctica lo que vamos aprendiendo, utilizar la IA, y como muy bien mencionaba Carlos, nos quedamos con inventemos casos de uso, inventemos formas de probar, y ahí todos iremos aprendiendo y contribuyendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer.